generalizado, o bien puede haber algunos de sus componentes que se ven, digamos, comprometidos en la absorción, en el procesamiento de eso. Por supuesto que detrás de ese fenómeno de la mala absorción de ese componente de la dieta, obviamente que vamos a tener signos y síntomas que hay que interpretar. Es decir, vamos a tener una manifestación semiológica correspondiente a un síntoma de mala absorción. Si está afectado un segmento del intestino, otro segmento puede compensar el defecto. Por ejemplo, el litio puede compensar la mala absorción en el intestino delgado proximal, absorbiendo grandes cantidades de grasas, carbohidratos y aminoácidos. De manera similar, el colon, cuya función normal es la absorción de agua, cloruro y bicarbonato, puede compensar una mala absorción del intestino delgado, absorbiendo los productos finales del metabolismo de los carbohidratos. Es decir, el intestino tiene la particularidad, no sé si recordarán por anatomía, pero el intestino delgado tiene 9 metros de longitud, 1,5 metros aproximadamente del intestino grueso. Y ahí en esos 9 intestinos donde se realiza todo este fenómeno de la nutrición. Entonces hay que recordar todo esto para poder comprender bien cuándo un individuo está bien nutrido, o supernutrido, o desnutrido. O hay alguna patología, como por ejemplo la diarrea, que ya vamos a ver enseguida, que altera todo este proceso. Por eso es que quiero darles una idea general de qué significa una mala absorción, una mala nutrición y cuáles son las secuelas, cuáles son las consecuencias cuando un paciente no está bien nutrido. Que esa nutrición puede ser aguda, o sea, una mala nutrición aguda o una mala nutrición crónica. Y obviamente que de ahí van a depender los signos y los síntomas que les corresponden. ¿Cuál es la sintomatología de la mala absorción? Y eso es lo que quiero insistir, para que ustedes entiendan bien y comprendan cuando un paciente venga con un problema de mala absorción o mala, digamos, nutrición en general, y se van a dar cuenta que es lo que presenta. Las personas con mala absorción pueden presentar lo siguiente: diarrea, esteatorrea, flatulencia, meteorismo, dolor, calambres abdominales, astenia. Todo esto lo va a ir presentando en forma progresiva, todo junto lo va a presentar. Pero puede empezar por la diarrea y luego a continuación, uno tras otro, que puede ser 3, 4, 5 días posterior de la aparición del primer cuadro diarreico, como van a ir apareciendo los síntomas correspondientes. Por eso es que ustedes tienen que preguntar, cuando apareció esto, ¿cuándo empezó? ¿Cuántos días lleva de diarrea? ¿Cómo empezó? Si fue una vez, 2 veces, 3 veces, y después de qué empezó, qué hizo o qué estaba haciendo cuando ya empezó la diarrea, qué había comido 6, 12 o 24 horas antes. Todas las preguntas que corresponden a un síndrome diarreico. ¿Entendió? Eso es muy importante porque a partir del número de veces que haya tenido de deposiciones diarreicas, va a significar el grado de compromiso o de deshidratación o desnutrición que ese paciente tenga. Generalmente en un episodio de diarrea agudo, la deshidratación es aguda, el compromiso es agudo y el cuadro es severo. Un paciente que empieza con diarrea, primero diarrea 3, 4 horas después, 39, 40 grados de fiebre, después toda una serie de signos y síntomas que hacen que el paciente a las 12 horas de haber empezado la diarrea esté internado con suero y toda una medicación para controlar. Ese fenómeno sucede con mucha frecuencia en las criaturas pediátricas. Así que esto es muy importante darle importancia para comprender qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la gravedad del problema, cómo se va a ir comprometiendo el estado clínico del paciente. Además de la pérdida de grasas en las heces, no se absorben las vitaminas liposolubles. Esto puede producir moretones por deficiencia de vitamina K, dolor óseo, predispone a fracturas, tetania, deficiencia de vitamina D con calcio, anemia macrocítica, glositis, que es deficiencia de ácido fólico, neuropatía,
atrofia cutánea, edema periférico. O sea, fíjense todo lo que el paciente clínicamente va a tener cuando empezó con un simple cuadro de arreglo. Si yo te aprieto acá, fuera acá, así, te salto la mano, te va a quedar lo demás. ¿Entendés? Eso es la lesión que se queda por traumatismo. Y a veces en estos casos no es necesario que haya traumatismo. Hematoma espontáneo. ¿Se entendió? Hematomas espontáneos por fragilidad capilar. Y ojo, que detrás de eso los hematomas, que son muy significativos, puede venir hematuria, abrir sangre, puede haber materia fecal mezclada con litro de sangre, con náuseas, con vómito o con litro de sangre. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque hay trastornos, hay un coágulo partido por trastornos de los factores de coagulación. Eso sucede cuando hay déficit de vitamina K. La enfermedad celíaca también se la conoce como SPRU, celíaco, y enteropatía por sensibilidad al gluten. Es un trastorno de origen inmunitario que se desencadena por la ingestión de cereales que contienen gluten, trigo, cebada y centeno. Delante de ustedes tienen una celíaca. ¿También? Bueno, acá está el problema. Yo en mi caso tengo un problema y lo manejo con la comida. Y así estamos. Yo me estoy hago la dieta en base a su celiaquía. ¿Cómo lo tengo que comer? En Europa y los Estados Unidos la enfermedad afecta a 1 de cada 120 a 300. Esta enfermedad se produce por una respuesta autoinmune inadecuada mediada por células T contra las alfa-gliadinas de la ingesta en personas con predisposición genética. Es una falla de fábrica, inmunológicamente ya viene con una alteración genética predisponente a esa intolerancia. La intolerancia es el gluten, que desencadena todo este proceso. Estos pacientes tienen mayores niveles de anticuerpos contra diversos antígenos, entre ellos la transglutaminasa, el endomicio y la gliadina. Esos son los anticuerpos que hay que determinar cuando se sospecha esta enfermedad celíaca. Se piden anticuerpos antitransglutaminasa, antiendomicio, antigliadina. Si viene positivo, diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Entendió? La respuesta inmunitaria resultante produce una reacción inflamatoria e intensa que lleva a la pérdida de la velocidad de absorbente del intestino delgado. Si las lesiones resultantes son extensas, pueden alterar la absorción de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas y de micronutrientes como son las vitaminas y minerales. O sea, si esa enfermedad celíaca no se compensa, no se trata o no se cuida la ingesta de gluten, el paciente hace episodios muy frecuentes de descompensación y estamos frente a una manifestación de síndrome de mala absorción que te va a ocasionar múltiples patologías, digamos, como consecuencia de desnutrición, trastornos proteicos, trastornos digestivos, muchísimas complicaciones luego de toda esa serie de trastornos. La zona más afectada al intestino delgado es la zona proximal, en donde la exposición al gluten es mayor. La forma clásica de la enfermedad celíaca se presenta en la infancia y se manifiesta con retención del crecimiento, diarrea, distensión abdominal y en ocasiones de nutrición severa. Es decir, que esto obviamente, que si uno piensa que tiene tantos trastornos absortivos de macronutrientes, micronutrientes, las consecuencias van a ser muchas. Sobre todo si se trata de criaturas, no tener nutrientes, tiene trastorno de crecimiento, de desarrollo, tanto físico como intelectual, etcétera, etcétera. Muchas complicaciones. Por eso hay que tener toda esta información y saber qué hacer, o por lo menos cómo investigar cuando hay trastorno de y esto cómo funciona.
cuidado porque esto se puede presentar en cualquiera de ustedes. Si ustedes no lo saben, no van a entender qué es lo que pasa. Sin embargo, si tienen información, pueden investigar, hacer un análisis y van a saber de qué se trata. ¿Quién quería preguntar? ¿Nadie? Bueno, sigamos. Luego de la infancia, las manifestaciones son menos notables. Los niños mayores pueden tener baja estatura constitucional y defectos en el esmalte dental por descalcificación y trastornos en las uñas. ¿Está? Entonces, cuidado con eso. Las mujeres representan cerca del 75% de los casos nuevos diagnosticados de enfermedad celíaca en el adulto. En ellos, los síntomas gastrointestinales pueden ser diarrea, siempre la diarrea está presente. Por eso es que quería darle síndrome de mala absorción para que entiendan todo esto. Si no, no puedo decir diarrea y punto, no. Hay muchísimas cosas que decir detrás de la diarrea y ustedes van a tener más información para que sepan qué hacer cuando hay un síndrome diarreico. Estreñimiento, meteorismo, flatos, eructos, o sea, cólicos y dolores y demás cosas. A cualquier hora del día se da este cuadro. Pero lo más significativo es la característica de la diarrea, que se da en cualquier momento y es tipo explosiva. Y puede ser una sola deposición o 1, 2, 3, 4 y ya está, paró. Porque parecería ser que se elimina todo lo que está originando ese cuadro explosivo diarreico y después se calma, se tranquiliza, se relaja hasta la próxima manifestación si es que sigue ingiriendo gluten. El problema de todo esto es la ingesta sucesiva de gluten o de aquellos alimentos que tienen gluten. Un pequeño porcentaje, 10% de los adultos con enteropatía por sensibilidad al gluten pueden presentar dermatitis herpetiforme, o sea, reacciones inflamatorias por virus herpes, que en este caso sería el zóster que ocasiona. Este trastorno de la piel, que se caracteriza por lesiones muy similares a la del herpes simple, puede diagnosticarse por error como psoriasis atípica o dermatitis no específica. El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas y se confirma por medio de los estudios de anticuerpos inmunoglobulina A, conocido como IgA. Esto se lo puse para que ustedes tengan una idea, por tanto, que no se ve muy bien, pero se lo explico rápidamente. Aquí hay un componente de la dieta, que son todo esto, donde se absorben a nivel del intestino los requerimientos que normalmente hacen falta, y acá tenemos las manifestaciones clínicas cuando hay algún tipo de alteración. Es decir, que no nos vamos a detener en esto, pero es importante que ustedes por ahí, si tienen acceso, lo pueden tener para que sepan la importancia que tienen los componentes de cualquier dieta. Por eso es interesante que sepan muy bien, la mayoría de nosotros tenemos que saber qué es lo que nos hace falta comer, cómo lo debemos comer y qué es lo que pasa cuando hay algún tipo de manifestación gastrointestinal y qué zona es la que puede estar comprometida. Por eso es importante que ustedes lo conozcan. En el libro de Argente Álvarez está muy bien detallado. Veamos ahora sí, con toda esta introducción que hemos hecho de lo que es un síndrome de mala absorción, que es la diarrea. ¿Está? La diarrea se define como el pasaje de heces con una frecuencia excesiva. Puede ser aguda o crónica. Es crónica cuando los síntomas persisten durante 3 semanas en los niños o adultos o 4 semanas en los adultos. La diarrea aguda o crónica puede ser causada por agentes infecciosos, intolerancia a los alimentos, drogas o enfermedad intestinal. El cuadro de la diarrea aguda hay que tenerla muy en cuenta porque por eso es importante siempre preguntar cuándo empezó, cómo se manifestó y cuántas veces tuvo cuadro diarreico. 1, 2, 3 veces en la mañana, en la noche 3, 4 veces, 5 veces. Entonces cuando viene a verlo uno está súper deshidratado. Este paciente hay que ponerle suero rápidamente o internarlo porque
está muy complicado. Las diarreas agudas de menos de 4 días de duración son causadas por agentes infecciosos y son autolimitados, es decir, que rápidamente, si el agente infeccioso no es muy agresivo, se puede autocontrolar, pero siempre va a hacer falta hidratación. Las diarreas crónicas son aquellas que persisten más de 3 semanas y son causadas por enfermedad intestinal inflamatoria, como la que ya estuvimos hablando recién. Puede haber también un síndrome del colon irritable, que eso puede tener varios componentes, generalmente estresantes, pacientes que somatizan cualquier problema, cualquier carga de estrés, cualquier descarga adrenérgica, va a somatizar y va a tener un colon irritable. Son esos pacientes que de pronto están bien, de pronto toman agua y le da diarrea. ¿Se entendió? O le dan cólico intestinal, colon irritable. Ojo con eso. Hay que entenderlo muy bien lo que puede estar pasando. Síndrome de malabsorción, alteraciones endocrinas, hipertiroidismo, diabetes. Esto es muy importante tener en cuenta, sobre todo porque es un síndrome hiperdinámico. El hipertiroidismo es un síndrome hiperdinámico. ¿Por qué? Porque hay un exceso de hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas son estimulantes en general de todo el organismo. Lo primero que se estimula cuando hay exceso de T3, T4, lo primero que se estimula cuando hay exceso de T3, T4 es el corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, aumenta el estado hiperdinámico y hay un exceso de estímulo y eso es lo que va a ir produciendo alteraciones también en el tipo gastrointestinal y aparecen los cuadros diarreicos. Y la diabetes también por alteraciones metabólicas va a ir produciendo episodios de diarrea crónica y que se van a ir manifestando de distintas maneras. Colitis por radiación. El problema de la diabetes, por ejemplo, es que va a estar relacionado siempre con algún cuadro de descompensación metabólica. Es decir, que más diarrea, mala compensación de diabetes. Mala compensación de diabetes, más diarrea. Y así va aumentando. Estos pacientes hay que internarlo, compensarlo, hidratarlo, corregir la glucemia para poder estabilizar que el tubo gastrointestinal tenga una dinámica normal y no haga diarrea. La diarrea se divide sobre la base de las características de las deposiciones diarreicas de gran volumen y diarrea de pequeño volumen. Diarrea de pequeño volumen, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad infecciosa, sigelosis, salmonelosis, colon irritable. Todas estas son, digamos, manifestaciones que nos van a dar este tipo de diarrea de pequeño volumen. Va a estar el paciente, nunca va a tener deposiciones normales, siempre van a ser pequeños cuadros de diarrea que le está indicando de que hay un proceso crónico evolutivo que no deja que se produzca una buena nutrición y mucho menos una buena absorción de alimentos. Causas de diarrea de alto volumen y de bajo volumen. Diarrea de alto volumen, diarrea osmótica, catártico salino, o sea, esto que se utilizan como laxantes, es perjudicial, no hay que usar eso, a ningún paciente que permitir. Deficiencia de lactasa, diarrea secretora, diarrea infecciosa aguda, falta de absorción de sales biliares, mala absorción de grasas, abuso crónico de laxantes, síndromes carcinoides, síndrome de Soyer-Ellison y fecalómica. Todas estas son manifestaciones, también todas son las causas de diarrea de bajo volumen, de alto volumen y de bajo volumen, de alto volumen y de bajo volumen, que va a depender del grado de agresividad de cada una de estas, digamos, patologías que se van a dar. Que si no la corregimos, por supuesto que van a ir deteriorándolo, porque esto no se va a presentar una sola vez, se va a presentar muchas veces. Por ejemplo, el síndrome carcinoide, ojo con esto, porque si no encuentro ninguno de los tipos de patología, hay que hacer un estudio de todo el marco colónico a ver si no hay un cáncer a nivel del cuerpo que está dando ese cuadro de diarrea. Y eso es
crónico. Mala absorción de grasa, falta de relación de sangre biliar, la diarrea infecciosa. Cuando hay sospecha de un cuadro infeccioso, hay que hacerle copropultivo al paciente, o sea, juntar la materia fecal, mandarle al laboratorio que haga un cultivo, haga un antibiograma a ver si no hay un agente que lo podemos tratar con antibióticos. No hay otra forma de poder hacer, por eso hay que investigar la característica de la diarrea, cómo se presenta y hacerle los estudios, o sea, todos los estudios auxiliares que se puedan para hacer el diagnóstico. Es la única forma. La diarrea de gran volumen se puede clasificar en secretora u osmótica, de acuerdo con la causa del aumento del contenido de agua en las heces. El agua pasa a la luz del colon a favor del gradiente osmótico. Eso sería una diarrea osmótica, o sea que hay mucha agua en la diarrea. O es secretada hacia la luz por las células mucosas. Diarrea secretora. La diarrea de gran volumen suele ser indolora, acuosa y no se observa la presencia de sangre o pus en las heces. En la diarrea osmótica, el agua penetra en el intestino debido a la hiperosmolaridad de su contenido. Esto sucede cuando las partículas en la actividad osmótica no son absorbidas y son liberadas y hacen que produzca la diarrea. Las personas con deficiencia de lactasa no pueden descomponer y absorber la lactosa de la leche. Y esa no descomposición de la lactosa origina cuadros diarreicos luego de la ingesta de leche. Muy común en los pacientes ancianos se mire que tienen deficiencia de lactasa. Eso inclusive los llena de gas, no lo deja dormir, hace diarrea explosiva, un montón de cosas. Entonces, si el paciente viene con esa característica, hay que preguntarle muy bien cuándo fue la última vez que ingirió leche y se van a dar cuenta de la intolerancia que el paciente está teniendo. El mismo paciente te lo va diciendo, hay que saberle preguntar oportunamente, por supuesto. Las sales de magnesio contenidas en la leche de magnesio y otros antiácidos no pueden absorberse y producen diarrea si se toman grandes cantidades. La diarrea osmótica suele desaparecer con el ayuno, es decir, controlando la ingesta de todo tipo de alimentos o ingerir lo menos posible de alimentos en general para hacer un reposo gastrointestinal para que se relaje y se recupere la mucosa intestinal. La diarrea secretora se produce por aumento de la actividad secretora del intestino. Eso es porque aumenta el peristaltismo y eso es lo que altera todo esto. La mayoría de las diarreas infecciosas agudas son de este tipo. Las diarreas infecciosas generalmente están relacionadas con algún tipo de alimento mal elaborado, mal cocido, mal preparado o la ingesta de agua contaminada. ¿Está? El agua contaminada. Generalmente suele suceder así y hay que tener en cuenta que si el paciente toma agua de pozo, es muy común que haga diarrea infecciosa por algún tipo de germen que utilice, incluido las parasitosis gastrointestinales, que es muy común cuando se ingiere agua de pozo. Los microorganismos intestinales producen diarrea por distintos mecanismos. Algunos no son invasivos, pero secretan toxinas que estimulan la secreción de líquidos. Por ejemplo, el Vibrio cholerae, Escherichia coli, patógena y rotavirus. Hace unos años atrás, no sé si ustedes se acordarán, cuando apareció epidemia de cólera, fue terrible. Llegaron al hospital los pacientes, diarrea, no paraban. Estaban internados, echaban agua, el agua salía, ponían suero salía. Imparable, en serio. Inclusive se llegó a hacer camillas con un agujero en el medio ahí para que saliera abajo en un recipiente para la diarrea. Ustedes se ríen, pero eso fue el Vibrio cholerae. Así se combatía, porque no había otra forma. Entraba el suero y salía el suero, prácticamente. O sea, una diarrea terrible. No paraba. Hasta que el organismo por sí solo se empezó a recuperar. La Escherichia coli, esta es una bacteria terrible. En el intestino que ingresa produce desastre, pero más desastre produce cuando ingresa al riñón.
La diarrea acompañada por vómitos y fiebre sugieren una intoxicación alimentaria a menudo causada por enterotoxinas estafilococcales, muy agresiva, muy, digamos, explosiva, que produce complicaciones de todo tipo, náusea, vómito, fiebre, compromiso general, dolor de cuerpo, propio del cuadro de intoxicación alimentaria. ¿Está? Y hay que preguntar qué tipo de alimento puede haber comido, que puede haber sido un fiambre, frito, papa frita, huevo frito, empanadas, jugo, etcétera, etcétera. Todo eso puede tener enterotoxina, estafilococcus. O sea que hay que preguntar qué tipo de alimento haya ingerido cuando aparece este tipo de diarrea y hay que solucionarlo, porque esto sí o sí hay que internarlo. Cuando uno sospecha una diarrea infecciosa y no sabe qué germen es, ¿qué hacemos? Internar suero y antibióticos de amplio espectro para poder cubrir cualquier tipo de infección de este tipo. La diarrea secretora puede deberse también a un exceso de ácidos biliares en el contenido intestinal que llega al colon. Esto es frecuente cuando hay una patología del ilion, el lugar donde se absorben las sales biliares. Por eso es importante conocer cuáles son los segmentos, los lugares del tubo digestivo donde se absorbe tal alimento. Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se produce una manifestación clínica. Algunos tumores, como el síndrome de Zollinger-Ellison y el síndrome carcinoide, producen hormonas que aumentan la actividad secretora del intestino. Diarrea de pequeño volumen se asocia con frecuencia con una inflamación aguda o crónica o con una enfermedad intrínseca del colon, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades, cuando aparecen, prácticamente ya son de por vida, salvo que se le haga una intervención quirúrgica y que sea hecho a tiempo, porque de lo contrario no se cura. La diarrea de pequeño volumen a menudo se manifiesta por frecuencia y urgencia. Se acompaña de tenesmo y urgencia por la noche para defecar. ¿Saben lo que es el tenesmo? Sí. ¿Qué saben? Sensación de querer hacer, pero ¿qué hiciste? Sensación de hacer. Eso es por el tenesmo a nivel del esfínter canal. Puede haber tenesmo que se cae. Y eso es importante tener en cuenta. O sea que esto hay que interpretarlo de acuerdo a lo que dice el paciente, porque todo esto te lo va a decir el paciente. Vos tenés que interpretar todo lo que te dice. Y si no te lo dice, hay que preguntarle. ¿Qué siente? ¿Qué molestia tiene usted para orinar, para ir de cuerpo? ¿Qué sensación? ¿A qué hora? ¿Cuántas veces? Eso es lo que hay que preguntar. Y saber concentrarse en lo que el paciente te está diciendo para hacerle preguntas y repreguntas hasta que se te aclara la cosa. ¿Me entendió? Es un interrogatorio permanente. Fisiopatología digestiva, síndrome de mala absorción. Acá está un poco el resumen de todo lo que hablamos, las patologías que se presentan a nivel de la mucosa y la vellosidad intestinal y cómo se presenta. Esto es muy importante tener en cuenta porque uno le permite entender qué es lo que pasa con este tipo de patología y relacionar la patología en sí con lo que el paciente te presenta, con el aspecto, la cara, el color, la anemia, etcétera, etcétera, que el paciente puede tener. ¿Entendió? El otro tema está en qué paciente. No es lo mismo un chico joven, 14, 15, 20 años, a un señor de 40, a otro de 70, es muy diferente. Un trastorno de absorción y el perfil, la característica, la patología que va a presentar ese paciente es muy diferente. Por eso es interesante la edad del paciente y con qué frecuencia se presenta. Esto es para que ustedes tengan en cuenta la estructura del intestino y que repasen y se acuerden de las mucosas, submucosas, todas las alteraciones que puedan tener y tener en cuenta la estructura de la anatomía y qué significa el peristaltismo o el hiperperistaltismo intestinal. ¿Se acuerdan? Las contracciones, que el intestino trabaja así, esto se contrae, esto se relaja,
esto se contrae, esto se relaja y así trabaja. Eso es peristaltismo intestinal. Pero a veces está así. Entonces está permanentemente. ¿Qué te produce? Dolor, diarrea y trastorno. Y a veces paró, cólico, dolor agudo. Hay que relajar eso. ¿Y qué es lo que va a relajar? La musculatura intestinal que tiene. ¿Entendió? Por eso hay que conocer la anatomía y la fisiología y entender cómo funciona y te vas a dar cuenta y vas a entender qué es lo que pasa con las manifestaciones clínicas. Esto es para que se acuerden también desde el punto de vista anatómico la importancia del páncreas, el conducto donde desemboca el conducto biliar, el duodeno y el dehuizo que viene acá. Acá está el páncreas que tiene dos componentes, el componente endócrino y el exócrino. El exócrino que genera enzimas digestivas que la vuelca acá, junto con el colédoco que viene de arriba. Acá viene todo el jugo pancreático, el jugo biliar, se produce toda una combinación acá, altamente un proceso digestivo de digestión de todos los componentes de la nutrición. Y que generalmente acá es donde se producen los trastornos o las mayores dificultades, que generalmente suele ser fatal si no se lo trata bien. El intestino delgado, el problema que se presenta con la lactosa, cuando no hay lactosa, no hay, o sea, dificultad en la lactosa sigue y produce todo un desequilibrio. Hay un desequilibrio en el medio ambiente intestinal donde intervienen todos los procesos de ácido graso, ácido láctico, alteraciones, gases, agua, diarrea. ¿Me entendió? Y el problema está acá, en la ausencia de lactasa que no está para poder degradar la lactosa. Ausencia de lactasa. Eso se da con mucha frecuencia en los pacientes adultos que ya tienen muchos trastornos intestinales. Fíjense acá, la lactosa por intermedio de la acción de la lactasa es aprovechada y es utilizada en el metabolismo hidrocarbonato. Eso es para que ustedes tengan en cuenta todos estos fenómenos, cómo se dan. Esto es para que ustedes tengan en cuenta que la enfermedad de Crohn puede afectar distintos segmentos del marco colónico y puede haber patologías relacionadas manifestándose cuadros diarreicos a repetición. Generalmente esto es una patología muy dañina, muy perjudicial y puede provocar hasta la muerte del paciente. Esto para un resumen de todo lo que venimos hablando, que tenemos un ilio paralítico, tenemos un infarto a nivel de la salida del estómago, puede haber entonces una obstrucción en el yeyuno, una obstrucción en la otra parte del intestino, y puede seguir avanzando, pueden haber distintas manifestaciones en el tubo digestivo. Puede haber un megacolon, puede haber un carcinoma, puede haber una diverticulitis, un fecaloma, puede haber inclusive esto acá hasta la salida del recto intestinal. Acá pueden haber todo este tipo de manifestaciones. Esto es para que ustedes se den una idea que cuando hablamos de trastorno digestivo, constipación o diarrea, hay que tener en cuenta que puede haber cualquier tipo de manifestación de esta naturaleza. Hay que investigar. ¿Está? Mecanismo de estreñimiento crónico primario. Primero, puede haber una disminución de los movimientos intestinales. ¿Por qué puede haber disminución de los movimientos intestinales? Yo, en mi experiencia, lo que más tengo son problemas de pacientes con estreñimiento intestinal por hipotiroidismo, generalmente hipotiroidismo. No se olviden que la ausencia de hormona tiroidea ocasiona dilatación, ocasiona, digamos, enlentecimiento de cualquier peristaltismo. Entonces, si no hay hormona, los pacientes con frecuencia hacen obstrucciones, hacen fecaloma, no defecan normalmente. Eso por un lado. Por otro lado, puede haber trastornos metabólicos, diabéticos. Los diabéticos también tienen problemas en la musculatura intestinal, no hay peristaltismo adecuado, no hay tránsito, constipación y hay fecaloma y toda una serie de... O bien al revés, puede estar acelerado por un descontrol del sistema neuroendocrino del funcionamiento intestinal y puede haber peristaltismo y todo paciente diabético hace cuadros de diarrea aguda, frecuentemente, con un problema ya gastrointestinal ocasionado por una metabulopatía que es la diabetes.
Puede haber una disminución de la sensibilidad, ausencia de relajación anal y el paciente no va frecuentemente al baño y produce fecalomas con frecuencia. Que hay que ver qué origen tiene, si es obstructivo, es mecánico o metabólico o hormonal. Tipos de colitis ulcerosa, acaban de encontrar las colitis ulcerosas, se puede presentar en cualquier zona, por eso se los puse, para que vean que puede haber un compromiso. Pancolitis, o sea, está todo comprometido, todo el marco colónico. Puede haber alguna patología no tan excesiva, sino limitada, puede haber distintas porciones, etcétera, etcétera. Pero la colitis ulcerosa existe, la manifestación principal, la diarrea. Y si hay una diarrea frecuente, es equivalente a un síndrome de mala absorción. ¿Te das cuenta que no se puede hablar de una cosa ni de la otra sin relacionar todo? Es imposible. Esto es para que ustedes puedan tener también un resumen de todo las alteraciones que pueden presentarse tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, las distintas porciones del intestino grueso. Y acá, para seguir complicándole la vida, acá tenemos digestión, absorción y transporte, todo comprometido desde el mismo momento que el alimento ingresa al tubo digestivo y se ponen en marcha todos los mecanismos del tubo digestivo. Cuando empieza a ingresar el alimento en la boca, se empieza a masticar, se ponen en marcha todos los mecanismos. Glándulas salivales, las sublinguales, el tubo esofágico, gástrico, el biliar, el desarrollo de la formación de bilis, la liberación, después pancreático, todo lo que componen acá los jugos del estómago, la combinación después de los tres jugos, digestivo, hepático y pancreático, y se junta en la segunda porción del duodeno. De ahí se produce la gran mezcla nutricional. Y de ahí surgen todos los otros elementos que se van a ir absorbiendo en distintas porciones del tubo digestivo. ¿Se entendió? Eso es todo lo que es la fisiología del tubo digestivo. Por supuesto que yo le estoy dando un pantallazo general, podemos después hablar, si ustedes quieren, nos da tiempo, de todo lo que es páncreas, de todo lo que es el hígado, todo lo que es el estómago, todo lo que es el tubo digestivo, hasta el recto. No es mi especialidad, pero tengo ya muchos años de experiencia. ¿Alguna pregunta? Sangramento, não vai ser uma política mais comum. Cualquier tipo de colitis por irritación de las vellosidades intestinales te va a dar sangrado. Lo mismo que la diverticulitis, lo mismo que la enfermedad de Crohn. Si vos tenés un paciente que te dice, mira doctor, yo le digo 1, 2, 3 veces de posiciones diarreicas con mezcla de hilos de sangre. Son que hay que estudiar todo. ¿De dónde viene todo eso? ¿Entendés? Entonces tenés que hacer todos los tipos de estudios. Ahí lo que tenés que hacer es internar al paciente, compensarlo, controlarlo, tratar de limpiar el intestino y hacer una colonoscopia para ver dónde está el problema. Si está en el recto, si está en el colon ascendente, transverso, descendente, no sé, tenés que buscar. Pero hay una patología, seguro. ¿Ah? ¿Otra pregunta? ¿Qué? La cirugía bariátrica. Te cuento. ¿Me escuchaste hoy? La primera respuesta es que estoy en contra de la cirugía bariátrica. Claro, vas a encontrar pacientes. Bueno, vas a encontrar pacientes con diversas patologías y que forman el síndrome de mala absorción. Como viste cómo es toda la evolución, todo el proceso de absorción de los nutrientes, los distintas zonas. ¿Qué se te ocurre a vos que puede pasar si hay yeyuno bilio desaparecido? ¿Qué pasa cuando hay otra porción del intestino que ha desaparecido? Lo anularon o ha cambiado el circuito digestivo o han achicado el estómago con todo lo que te mostré. ¿Qué le puede pasar al paciente? Síndrome de mala absorción. ¿Se entendió? Síndrome de mala absorción. Nunca puedes tener una absorción de todos los nutrientes como yo te mostré ahí, paso a paso. Imposible. Entonces esos pacientes para mí
¿Por qué? Porque tiene que hacerse toda una nutrición, o sea, higiene mineral, hierro, sodio, potasio, calcio, todo. ¿Por qué? Porque la zona donde se absorbía todo eso que iba a la nutrición desapareció. No solamente hay que hacer ejercicio. Si vos no haces una buena nutrición, ¿qué va a pasar? Trastornos neurológicos, trastornos cálcicos, trastornos en el sistema nervioso central, metabolismo fosfocálcico desaparece porque está todo alterado. Entonces, complicaciones. Eso te origina la variante. O sea que no tiene buen futuro, porque son pacientes que dejan una patología como la obesidad, pero se meten en una patología de un síndrome de mala absorción. Y es complicado. Es complicado por porque ya no hay otra solución. No hay otra solución ya después que se hicieron la cirugía bariátrica. Por eso es que la cirugía bariátrica hoy sigue siendo tan discutida. Yo desde que empecé a tener información que hace más de 10 años, dije, no anda. Y como manejamos pacientes tan complicados nosotros, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, obesos, todas las patologías que están relacionadas con la cirugía bariátrica, le decimos no. Si viene el paciente, doctor, me dice, ¿podemos hacer esto? No estoy de acuerdo. Hacerlo como quieran, pero mi opinión es que no estoy de acuerdo. Y eso es lo que tiene que fijar la persona. Sí, no va a venir el paciente, me va a preguntar, ¿qué opina el doctor de esto? Y vos no vas a saber qué hacer. ¿Me querés definir vos? ¿Es sí o no? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Tenés que dar la causa. A mí cuando me preguntaron, a veces les hice entender, se quedaron siendo gorditos. Los gorditos son felices porque no le deben decir nada, no tienen trastorno de memoria, no tienen trastorno sensitivo, no tienen problemas con eso. Vive feliz porque come, porque la comida le hace. El problema es de acá. Y hay gorditos que se hacen la bariátrica y a los 6 meses o un año vuelven a empezar a ser gorditos otra vez. Porque el problema está en el tubo. ¿Ah? Bueno, caso clínico. La doctora José, de 68 años, con antecedentes de alcoholismo crónico y dolor abdominal recurrente. Ingresa por aumento del dolor con la ingesta, disminución del apetito, pérdida de peso y diarrea. Con esa primera presentación, ustedes tienen que tener, digamos, muy en cuenta las palabras clave que hay. ¿Está? Una palabra clave es esta, alcoholismo. La otra es crónico. Cuando hablamos de alcoholismo crónico, estamos hablando de pacientes que ingieren por lo menos más de 1 litro de alcohol por día, o medio litro nomás. Pero entre 3, 4, 5, 8, 10 años es desastroso. ¿Entendés? Entonces hay que tener en cuenta. La otra palabra, dolor abdominal. Y ingresa porque aumento del dolor con la ingesta, ha disminuido el apetito, pérdida de peso, y esta es otra de las graves palabras, diarrea. Eso es para que ustedes tengan en cuenta. Cuando hay una presentación de un caso, tienen que resaltar las palabras clave, porque esas palabras clave son las que después te dan la información para el planteo diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? ¿Ah? Refería cambio en el aspecto físico de las heces, que eran más abundantes, pastosas e hipocoloreadas. Lo mismo, todo lo que acá se va sumando a todo lo que ya dijimos en las palabras clave, cómo se va grabando la situación por la información. A medida que te va dando información, vos vas armando ese rompecabezas clínico, porque es un rompecabezas clínico. Una radiografía de abdomen simple no reveló alteraciones. El laboratorio fue normal, excepto una hiperglucemia moderada. Ustedes cuando tengan un paciente alcohólico y tiene una hiperglucemia, en este caso
Ese solo dato ya te está dando la información de que ese alcoholismo crónico que tiene acá se está manifestando en el hígado y te está dando una hiperglucemia. ¿Entendió? Estoy hablando de dos temas importantes: alcoholismo y la hiperglucemia. O sea que ya hay tendencia a que el paciente tenga una hepatopatía crónica que se manifiesta con hiperglucemia. ¿Entendió? ¿Qué le sugiere la historia clínica? Primera pregunta: ¿quién le sugiere la historia clínica? Cirrosis hepática. ¿Quién sabe? ¿Qué sugiere la historia clínica? Cirrosis hepática. ¿Cómo? ¿Qué más? Hipertensión portal. Posible cirrosis hepática. Posible. ¿Y qué otra cosa más? Síndrome metabólico. ¿Qué más? Síndrome metabólico. Síndrome metabólico. No tanto, tener antecedentes crónicos ahí. ¿Quién le sugiere la historia clínica? Puede haber un componente pancreático también ahí. O sea, que varias alteraciones, posibles alteraciones. Por un lado, la hepatopatía crónica; por otro lado, un trastorno de absorción de nutrientes a nivel intestinal por la diarrea crónica; y otro cuadro, la otra posibilidad, es componente pancreático por la ingesta del colesterol. ¿Entendió? Posibilidades, que hay que tomarlas como posibilidades. Eso después se corrobora con los estudios. Esto Bueno, ¿cómo se jerarquizan los antecedentes? O sea, la importancia que tiene todos los datos clínicos que el paciente presenta. ¿Cómo jerarquizamos los antecedentes? Que eso es lo que interesa. Es un paciente joven, adulto, juvenil. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Ya, hombre adulto. Hombre adulto, eso es importante. Que ingiere alcohol durante mucho tiempo y después la diarrea crónica lo tiene. ¿Qué fase de la digestión está afectada? Es la nutrición, la absorción, la digestión. Bueno, absorción, sí señor, la absorción. ¿Qué estudio solicitarían acá? ¿Qué les parece a ustedes? Tienen que pensar qué le pueden pedir a un paciente así. Hepatograma. ¿Qué más? Amilasa, lipasa. ¿Qué? Amilasa y lipasa. ¿Qué más? Perfil renal. ¿Eh? Perfil renal. Está bien. ¿Qué más? Hemoglobina glicada. Está bien. ¿Qué más? Aparte de eso, a ver, no sé, otra cosa no se me ocurre. ¿Qué pediste? A ver, hepatograma. Hepatograma. ¿Después? Perfil renal. Sí. Después de eso, hemoglobina glicada para ver diabetes. Sí. ¿Después? Vos lo dijiste. Amilasa y lipasa. Es. Ahí está. Este paciente hay que pedirle hemograma, glucemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, proteinograma y electrolitos, hepatograma y amilasa y todo. Profe, Entonces, con todo ese panorama voy a saber bien. en
ionograma ya entra electrolitos. ¿Qué científicamente tiene más compromiso? En el ionograma Electrolitos. ya entra electrolitos. Claro, potasio, cloro. Venga, gracias. Él dijo ionograma. No, él dijo electrolitos nomás. Claro. No, en la Argentina decimos ionograma. Bueno, dale. Fuerte. El antecedente del formalismo y del dolor abdominal llegó con posible compromiso material. Los estudios normales de laboratorio alejan la posibilidad de un episodio agudo. La presencia de heces, esteatorectas, sin manifestaciones de carencia significativa de otros nutrientes, sugiere relación de la fase intraluminal de la digestión de grasas. Se realizó una TAC abdominal que demostró calcificación a nivel del bajo. O sea, El aporte de enzimas pancreáticas mejoró el cuadro clínico, confirmando el diagnóstico de pancreatitis periodontal. fue el diagnóstico final y eso es importante porque está relacionado con el estado clínico del paciente y con la ingesta crónica del cuadro. Es muy importante este caso porque demuestra cómo una pancreatitis tiene una evolución patológica crónica alimentada por el alcohol. ¿Dónde se manifiesta eso? En esto. El ataque demostró calcificaciones a nivel del sangre. Y es un proceso evolutivo crónico, metabólico propio de esa glándula tan importante. No se olvide que el páncreas tiene dos componentes. Uno que es el endocrino, donde segrega insulina, glucagón y todos los otros componentes que conforman el páncreas endocrino, y por otro lado te segrega todas las enzimas digestivas que son las que intervienen en el proceso digestivo. ¿Me entendió? Y eso está comprometido. Caso clínico número 2, vamos, gracias. Dolores, de 25 años, consulta por alteraciones del ritmo evacuatorio de 2 meses de evolución. Llegan a presentar varias deposiciones diarias acuosas, abundantes de heces hipocoloreadas. Requiere distensión abdominal, pérdida de peso, alinancia y apetito conservado. ¿Qué encontramos ahí? Primero una paciente joven, ¿no es cierto? Consulta por qué. Porque hay trastornos del ritmo evacuatorio de 2 meses de evolución. Es decir, que no va al baño normalmente como debe. ¿Y cuál es la frecuencia normal de ir al baño, de defecar? De cualquiera de ustedes. ¿Cuántas veces? ¿Cómo lo vas a ver? 2 a 3. Cada día va al baño. Cada 5 días, 10 días. Refiere a distensión abdominal, pérdida de peso, adinemia y apetito conservado. En el examen físico, mirá. En el examen físico se notaba desgastado, con grandes disminuciones del tejido graso y las masas musculares, válida y con hematomas en los antebrazos y las piernas. Bueno, ustedes deben saber, este examen físico se notaba adelgazado, con franca disminución del tejido graso, o sea que masa grasa disminuida. Y las masas musculares también disminuidas, o sea que
masa muscular y masa grasa disminuida. Hay digamos, una pérdida global de peso a predominio de las grasas y los músculos. Está pálida y con hematomas en los antebrazos y en las piernas. Esto ya te está indicando que hay trastornos de coagulación, porque esos hematomas se presentan de forma espontánea, no hay traumatismo, no hay una lesión, un golpe para que haya hematoma. Se presenta solo, en los antebrazos y en las piernas. El resto del examen era normal. ¿Se entendió? Entonces yo le pregunto con esto, ¿qué se puede pensar con esto así como está presentado? ¿Qué dirían ustedes? Es un cuadro normal, hay un síndrome de mala absorción crónica. Fíjense, les cuento que la última información que tengo del examen de reválida es que todo así, es todito, a pensar, relacionar todos los conocimientos. Es así, La respaldita. más complicado. Es muy importante como ejercicio mental este tipo de presentación. Sigamos. ¿Qué datos le sugiere la mala absorción? ¿Por qué poder pensar que es mala absorción? Flúor de las heces. La pérdida de peso, los trastornos que tiene a nivel digestivo, la coagulación de la sangre, falta de vitamina K. Entonces, esos son los datos que hay que usar. ¿Qué estudio solicitaría para el diagnóstico? Volvemos a lo que dije recién, no sé, todo hay que pedir para ver qué es lo que está comprometido. ¿Qué conducta operaría? Aquí yo le pregunto, ¿adoptar una conducta expectante, una conducta agresiva, una conducta quirúrgica, una conducta clínica? ¿Qué hacemos? Clínica mientras le llega la información